Muy bien, sean bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. El día de hoy empezamos un nuevo módulo, el módulo número 3, denominado base de datos. Para trabajar este nuevo módulo de base de datos, vamos a trabajar utilizando la aplicación del Microsoft Office Access. Como siempre, materiales que elaboro como producción, el cual ya se los compartiré ya en el aula virtual que tenemos, para que ustedes también ya lo puedan descargar. A ver, empezamos por acá. Nosotros estamos rodeados de mucha información. Día a día nosotros cuando accedemos a internet, ya sea desde cualquier lugar, inclusive desde nuestros puestos laborales, estamos rodeados de grandes cantidades de información. Estas informaciones se van almacenando, se van actualizando, se eliminan, se hacen consultas, reportes y otros. Hasta nuestra información se encuentra digitalizada, ¿no? Nuestra información personal. Y todo esto no pertenece a un entorno denominado base de datos. ¿Ya? Una idea de base de datos vendría a ser un amplio abanico de datos que se recogen y organizan de forma que puedan acceder a ellos de una manera más fácil, ¿no? Si nosotros vamos ingresando bastante información, ¿no? Día a día en una base de datos, la idea es que estén bien organizados, ¿no? ¿Para qué? Para luego poder obtener una información eh, rápida y precisa, ¿no? De lo que necesitemos. Esos datos en cualquier momento pueden estar siendo actualizados. Cuando hablamos ya de base de datos, también estamos hablando de un sistema de gestión de base de datos, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, los negocios, las empresas disponen, ¿no? Sí, hoy en día, bueno, antes tal vez no, pero hoy en día, pues, como todo está digitalizado y hay muchas herramientas que nos facilitan la vida, pues no hay empresa, ¿no? Que no utilice sistemas de gestión de base de datos, ¿no? Inclusive yo sé que ustedes desde sus profesiones hay sistemas, ¿no? Que tal vez el Ministerio de Economía, Ministerio de Educación y otros, también en las empresas privadas, minería, utilizan, ¿no? Por ejemplo, para registrar a su personal, para lo que son asistencias, para lo que son planillas, pago a trabajadores, para lo que es los procesos judiciales, ¿no? Y todo, ¿no? Todo hoy en día gira, ¿no? En torno a lo que son las bases de datos. Los sistemas bancarios igual, ¿no? Todo está registrado, ¿no? Para que te paguen hay un trámite, pero por dentro hay sistemas, ¿no? Que procesan. Para que tú retires dinero, tú accedes a un sistema en el cajero, ¿no? Por el cual tú puedes loguearte, autentificarte y pues acceder a una información y luego pues obtienes lo que necesitas, ¿no? Que vendría a ser tal vez sacar dinero, hacer transacciones u otros, ¿no? Es muy importante, ¿no? El tema de lo que es gestión de base de datos, ¿no? Hoy en día pues no hay, ¿no? No hay empresa que no haga uso, ¿no? De esto. Y más aún, ¿no? Que la información ahora es, inclusive, se interconecta, ¿no? Y está en la nube, ¿no? Cuando hablamos en la nube, pues está en internet, ¿no? Es una información que nosotros no lo podemos tocar, ¿no? Pero está ahí, de manera digital. El contenido que va a abarcar este módulo consiste en 4 partes, ¿ya? La primera parte, introducción a Access y administración de tablas. Luego vamos a ver relaciones entre tablas y consultas. Posteriormente, consultas de acción y diseño de formularios.
Y como último contenido a tratar, informes y macros en Access. ¿Ya? De eso trata todo el contenido que vamos a trabajar en el curso de Access. ¿Correcto? Indicarles pues que este es un Access básico, ¿ya? No es un Access intermedio, ¿correcto? Es un Access básico. Que también a nivel intermedio o a nivel avanzado se realizan cosas aún mucho más, ¿no? Que todavía no lo vamos a llegar a tratar, ¿correcto? Y bueno, como siempre, este material es una producción intelectual mía, a disposición pues de los estudiantes que puedo capacitar. Vamos a empezar entonces nuestro primer tema. Y bueno, indicarles como siempre, ¿no? No necesariamente, como son 4 temas, no necesariamente un tema va a ser tratado en un día, ¿no? Va a haber temas que van a durar 2 días o hasta 3 días, ¿ya? Eso de acuerdo al avance que tengamos también, ¿correcto? Vamos a empezar con esto, con la introducción a Access y la organización de base de datos y tabla de datos. Primeramente, estamos hablando de base de datos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de base de datos, estamos hablando de información, ¿no? De datos. Y es lo que nos indica acá, ¿no? En su concepto. Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados, que normalmente estos se van a almacenar, ¿no? De manera electrónica. ¿En dónde? En un sistema informático, ¿no? Mediante un sistema informático, ya sea de escritorio, ya sea tal vez web, ¿no? Tipo web en la nube, pues va a ser almacenado. Y pues vamos a utilizar, ¿no? El Microsoft Office Access. ¿Y qué viene a ser el Office Access? Es un sistema de gestión de base de datos incluido en las ediciones profesionales de la suite de Microsoft Office, ¿no? Como les indicaba, no todo, yo tengo mi Office, ¿no? Pero no necesariamente porque tengas el Office debes de tener el Access, ¿no? Porque cuando nosotros compramos una computadora, pues viene lo básico y lo esencial de oficina, ¿no? Y el Access comúnmente no es algo básico, ¿no? De oficina, ¿ya? Por eso es que comúnmente no viene instalado, ¿ya? Pero si nosotros, por ejemplo, instalamos la versión Professional, la Plus, ¿no? Ahí sí va, o bueno, podemos establecer también, ¿no? Si es que lo queremos o no, ¿no? Porque nos va a salir ahí para escoger, ¿no? Cuál deseas, ¿no? Instalar, ¿no? El Word, el Excel, el Power, Publisher, el Visio, el Access, ¿no? Les va a salir para escoger. Este mismo programa, ¿no? Te ayudará a organizar y administrar un buen número de registros. Con esta herramienta también podrás diseñar aplicaciones que se puedan emplear en Access en la modalidad backend, ¿ya? Esto quiere decir que nosotros, aparte de administrar o registrar una base de datos, que puede ser inmensa, de miles de registros en Access, vamos a poder crear aplicaciones, ¿ya? Algo así como una especie de sistema, ¿ya? En la modalidad backend, donde a base de formularios, ¿sí? Yo voy a poder registrar información, hacer consultas, generar reportes, informes desde mi base de datos, ¿no? Conectado a la base de datos que esté elaborando en Access, ¿ya? Primeramente, vamos a iniciar y cerrar el Access. Formas de poder ingresar al Access. La forma más común, ¿no? Las formas más comunes, ¿ya? Porque también hay otras, ¿no? Pero yo les voy a enseñar solo lo básico. Bueno, la primera, ¿no? Que todos creo que lo utilizan, ¿no? Ya especialmente en las últimas versiones de Windows, ¿no? Donde nosotros presionamos el botón inicio de Windows y directamente escribimos lo que deseamos abrir, ¿no? En este caso, Access, ¿no? Como indica ahí paso 1, clic en el botón inicio de Windows, ¿no? Acá está mi botón inicio de Windows,
un clic y acá directamente escribo Access, ¿no? Ahí está, Access, y por acá sale, ¿no?, su icono, Access aplicación, y lo abres, ¿no?, con un clic, y ahí procede a abrir el Access. Listo, ahí está, ya me abrió. ¿Ok? Entonces es una de las formas, ¿no?, de cómo acceder o abrir tu Access. La otra forma clásica, ¿no?, que es desde el escritorio, ¿no? Eh, si tú tienes, ¿no?, el icono de acceso directo en el escritorio, desde ahí, bueno, con doble clic. En mi caso, lo tengo por acá, igual, ¿no?, doble clic, y de la misma manera me va a abrir el Access. ¿Ya? ¿Qué más? Y para cerrar el Access, ¿no?, hay varias formas de cerrar el Access. Eh, por ejemplo, un clic en el botón cerrar, cuando ya lo tenemos por acá, ¿no?, abierto, ahí está. Botón cerrar y ya se cierra mi Access. Presionando la combinación de teclas al F4, ¿no?, como ya lo he cerrado, voy a abrirlo otra vez. Con al F4 igual, ¿no?, podría cerrar, ¿no?, mi Access. ¿Listo? Al F4, como sacar esa combinación de teclas. Y mi teclado es esto, bueno, al más el F4, ¿ya? Esas dos teclas presionadas en ese orden, ¿no? Primero el al y luego el F4. Y ahora puede ser que no funcione, ¿no? Ya, puede ser que no funcione si es que tal vez tú estás trabajando en tu laptop, tu portátil, y a veces las portátiles vienen, pues, ¿no?, con esta parte de las funciones, ya vienen con su teclado multimedia, ¿no? Que por ejemplo podría estar acá el volumen, el brillo, ¿no? ¿Sí? Podría estar así, ¿no?, con unos iconos, ¿ya? Entonces tú presionas y se presiona, pues, la opción del icono, ¿no?, de multimedia. Entonces, pues acá en los teclados de las portátiles tienen una tecla de función, ¿no?, FN. Entonces, eso tienes que presionar también, ¿no? O sea, el AL más el FN y el F4, ¿no? Y de esa manera activas, bueno, el F4, ¿no?, incluyéndolo esto, ¿ya? En el caso de las portátiles, si es que no está por defecto las teclas de función, ¿no?, para que se ejecuten en primer lugar, ¿ya? Con eso también lo cierras. Luego, clic derecho en la barra de título y opción cerrar. ¿Ya? Si nosotros ya estamos en nuestro Access, también lo podemos cerrar en la barra de título, ¿no? Cuando acá, ¿no?, en la barra de título, clic derecho y por acá opción cerrar, ¿no? También te permite cerrar el Access, ¿ya? Muy bien, entonces ya hemos visto, ¿no?, las formas de cómo ingresar al Access. Vamos viendo y explorando la pantalla inicial de nuestro Access, ¿ya? Verán que cuando nosotros ni bien cargamos el Access, lo que sale, bueno, como pantalla es esto, ¿no? Esto de aquí. ¿Listo? Esa es la pantalla de inicio del Access. Desde acá yo decido qué hacer, ¿no? Acá todavía no voy a ingresar datos a mis tablas o registros, ¿no? Desde acá yo decido qué hacer, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, crear una base de datos nueva, por ahí abrir alguna base de datos que ya anteriormente has usado, ¿sí? Usar algunas plantillas, ¿no?, que te propone el programa y así. ¿Listo? Y acá tenemos lo siguiente, ¿no? Estos elementos, igual como está en la pantalla. ¿Listo? El que más vamos a utilizar acá, pues, va a ser ya iniciar una nueva base de datos, ¿no? Cada vez que nosotros deseamos crear una nueva base de datos, por ahí. O si no, si es abrir uno, lo buscamos por acá, de los recientes, o desde abrir, ¿no? Desde abrir, pues vas a tener para examinar y buscar en tu computadora dónde tienes tu archivo de base de datos, ¿no?, guardado. ¿Listo?
Muy bien. Y bueno, vamos empezando a crear una base de datos, ¿ya? Para lo cual nos indica acá que debemos estar en la pantalla inicial del Access. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la pantalla inicial del Access? Este de acá, ¿no? Cuando tú abres el Access por defecto, tenemos esta pantalla. Ahora, esta pantalla también puede ser que varíe su presentación dependiendo de la versión que tengan, ¿ya? No todos tienen la misma versión. En mi caso yo tengo la versión del Office Professional Plus 2019. ¿Ya? Actualmente la última versión del Office es la 2023. ¿Ya? Es la última que ha salido. ¿Ya? Pero yo tengo la 19. Comúnmente, bueno, no me gusta usar mucho las últimas, ¿no? Porque a veces las últimas traen algunos problemas de compatibilidad, errores, ¿no? Por eso casi no me gusta usar lo último. Siempre prefiero usar unas versiones anteriores, ¿no? Que ya son más estables, están corregidos, ¿no? Sus errores, ¿no? Comúnmente acostumbro a trabajar de esa manera, ¿ya? Muy bien, entonces para crear una nueva base de datos, en el paso 2 es directamente hacer un clic en el icono de base de datos en blanco, ¿ya? O sea, aquí, bueno, base de datos en blanco, ahí vamos a ingresar entonces todos, base de datos en blanco, un clic, inmediatamente sale un cuadro emergente, ¿ya? Un cuadro emergente en la cual tenemos que establecer el nombre y la ubicación del archivo que va a crear de base de datos, ¿ya? Por ejemplo, miren, acá yo voy a irme a esta carpetita donde yo voy a establecer, ¿no? ¿Dónde lo voy a guardar? Y como ejemplo aquí, pues, lo vamos a guardar en el disco D, tal vez en una carpeta, ¿ya? En una carpeta donde ustedes guardan sus trabajos, ¿sí? Con el nombre BD personal, ¿ya? ¿Por qué BD? Es una abreviatura, ¿no? De base de datos, ¿ya? BD subguión personal, con ese nombre, ¿ya? Entonces, miren, voy a establecer la ubicación, ¿ya? La ubicación por acá, donde deseo crear mi base de datos, y ahí va a estar guardada también, pues, ¿no? Un clic, y luego defino, ¿no? ¿Dónde? ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo una carpeta base de datos, y acá escribo el nombre, ¿no? Que sería BD personal. ¿Listo? Yo le voy a poner BD personal 2 porque ya tengo una anteriormente con el mismo nombre, ¿ya? BD personal. En mi caso lo voy a poner BD personal 2. ¿Ya? Y aceptar. Y ahí también ya me generó el nombre y acá la ubicación, ¿no? ¿Dónde va a estar guardado? Vean que también me genera la extensión, ¿ya? Puede ser que en el tuyo no aparezca la extensión. La extensión es ACCDB. Esa es la extensión. Si en el tuyo no aparece, no es que está mal tu Access, ¿ya? Tal vez no tienes tu computadora, Windows, no está por defecto con las extensiones, ¿no? Para que se visualicen las extensiones. Tal vez puede ser que sea eso, ¿ya? En mi caso yo siempre lo tengo activo eso, ¿no? Para el problema de virus y todo eso, ¿no? Con las extensiones siempre a la vista yo detecto, ¿no? Si es virus o no, ¿no? Cuando tengo a veces que llevarme un CV de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, ya está. Estableciste la ubicación. Y por último, según los pasos, ya es simplemente hacerle un clic en el botón crear. Entonces, crear, clic. Y con eso ya creé mi base de datos. Y verán que el entorno ahora sí cambia, ¿no? Porque el otro era un entorno inicial nada más, ¿no? Para empezar. Pero aquí ya estoy en mi entorno ya de trabajo, de la base de datos. ¿Listo? Muy bien, hasta aquí está nuestra base de datos ya habilitada y listo para trabajar en ella.
Muy bien, entonces de esa manera sencilla se crea, ¿no? Una base de datos, se habilita una base de datos para empezar a trabajar. Ahora, estando ya en ese entorno gráfico de Access, ya de modo trabajo, vamos a primeramente a reconocer o identificar, ¿no? Las partes del programa, ¿ya? Las partes principales. ¿Listo? Tenemos en A lo que son las herramientas de acceso rápido, ¿no? Que están por aquí, las cuales también así como en los otros programas del Word, el Excel, también están disponibles, ¿no? Sí, acá hay herramientas de acceso rápido, donde también podemos agregar otras, ¿no? Que tal vez necesitemos o utilicemos a diario, ¿no? En esta parte de las herramientas de acceso rápido. B, tenemos la barra de título, ¿sí? Acá está la barra de título donde nos sale el nombre de nuestra base de datos. Ahí está. Inclusive también sale por acá la ubicación, ¿no? ¿Dónde está esa base de datos? Muy bien. Luego tenemos en C, control de ventana, ¿no? Los botones de minimizar, el maximizar, el restaurar y el botón de cerrar, ¿no? Que marca todo para control de la ventana. Luego tenemos en D el menú archivo, ¿no? Este menú desde donde también siempre lo hemos tenido también presente, ¿no? En los otros programas de ofimática, desde donde podemos pues acceder acá a las opciones de abrir uno nuevo, abrir uno ya previamente guardado, también hacer guardar cambios, imprimir y otros, ¿no? ¿Qué más? Tenemos C en E, las cintas de opciones, ¿no? Así como los otros programas de ofimática, pues acá tenemos cintas de opciones, ¿no? Inicio, y ahí tenemos las herramientas que posee. Crear, ahí están. Datos externos, herramientas de bases de datos, ayuda, campos de tabla, y bueno, acá uno de ayuda, ¿ya? Esas cintas de opciones. Y dentro de las cintas de opciones vamos a encontrar, pues, ¿no? Las herramientas o comandos, ¿no? Que son cada uno de estos, ¿no? Las herramientas disponibles para trabajar tu base de datos, ¿ya? Vamos a encontrar diversas herramientas, algunas muy similares, ¿no? A los otros programas, ¿no? Por ejemplo, esta parte de acá, la mayoría de herramientas que vemos aquí ya las conocemos, ¿no? Ya las hemos utilizado en el Word, en el Excel, pero también hay otras propias, ¿no? Acá del programa que solo están disponibles aquí, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más tenemos? G, panel de contenidos. Eso tenemos a este lado, ¿ya? Aquí. Desde acá nosotros vamos a tener, por ejemplo, a la vista los objetos que vamos creando en nuestra tabla, en nuestra base de datos. Y también podemos, ¿no? Tenemos por acá para que te muestre, ¿no? Tal vez por fechas de creaciones, por consultas, solo formularios, ¿no? Según cuando ya vayamos creando contenido en nuestra base de datos, pues aquí vamos a ir atendiéndolo de forma agrupada, ¿ya? Cada uno de esos objetos, ¿ya? Donde vamos a hacer procesos con nuestra base de datos. ¿Qué más tenemos? En H, el editor de la tabla, ¿no? Esta parte de aquí, donde vemos una especie de celdas, ¿no? Algo similar al Access, ¿no? Esta parte de acá, ¿sí? Ahí está una tabla, ¿no? Y es el editor, ¿no? Donde directamente, ¿no? Ya procesamos o vamos agregando información a nuestra base de datos. ¿Qué más tenemos? Y el explorador de registros. Cuando ya tengamos varios registros insertados en tu base de datos, por acá tú puedes ir cambiando, ¿no? De un registro a otro, ¿ya? Puedes desplazarte. Y tenemos J,
los modos de vista. ¿Ya? Acá tenemos los modos de vista. Vista hoja de datos, vista diseño, ¿no? Podemos hacer cambio en el modo de presentación, ¿no? De nuestra tabla que estamos diseñando en este momento. ¿Correcto? Entonces, de esa manera ya estamos reconociendo las partes principales de nuestro Access. Muy bien. Ahora vamos a trabajar esta otra parte sobre la tabla de datos. ¿Ya? Ya hemos visto cómo ingresar al Access, ya hemos creado una base de datos y a partir de esa base de datos ya podemos comenzar a ingresar información. Y lo principal, ¿no? Para empezar, ¿no? Yo no puedo hacer consultas, no puedo hacer informes, no puedo hacer formularios u otros si no tengo una tabla de datos, ¿no? Esto es lo elemental, ¿no? Que debe de tener tu base de datos. Sin esto no sería una base de datos, ¿no? Ahí va toda la información, pues, ¿no? Que vas a utilizar, ¿no? Para procesarla, ¿ya? Una tabla de datos es un objeto que define y se utiliza para almacenar datos. Contiene información sobre un tema, asunto en particular, como pueden ser, como hemos visto antes, por ejemplo, cuando hemos mencionado el tema de clientes, pedidos, ¿no? Que también hemos trabajado en otros programas anteriores, como el Excel, ¿no? Eso, ¿no? Ingresamos aquí. Las tablas contienen campos que almacenan los diferentes datos, como pueden ser códigos de clientes, nombres del cliente, direcciones y otros. Y al conjunto de campos para un mismo objeto de la tabla se le denomina registro o fila. ¿Ya? Así denominamos, ¿no? Todo el conjunto de campos que tenemos en una tabla viene a ser un registro o una fila. Y así como todos los campos de un cliente forman un registro, todos los datos de otro cliente forman a otro registro. ¿Ya? Cada registro es de manera separada. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver la creación de la tabla de datos. Y vamos a ver algunas formas, ¿no? De cómo crear nuestra tabla de datos. Tenemos las siguientes formas. Vamos a ver la forma 1, que sería disponer de la tabla inicial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de tabla inicial, nos referimos a esa tabla que aparece cuando nosotros terminamos de crear nuestra base de datos nueva, ¿no? Estamos creando una base de datos nueva y ya terminó de habilitarse y nos muestra este contenido y nosotros vamos a disponer de esta tabla que nos muestra por defecto, ¿no? Esa es la tabla inicial. Desde esa tabla tú ya puedes crear, ¿no? Tu tabla de datos, ¿ya? Y observen, por acá me sale ya una información, ¿no? Me sale un ID y nuevo. Y por acá dice, haga clic para agregar, ¿correcto? Si lo compararíamos con el Excel, por aquí podría ser, bueno, los encabezados, ¿no? De mi tabla, ¿ya? Aquí irían, ¿listo? Los encabezados. Y luego de los encabezados vendrían cada uno de los registros, ¿no? Que voy a ir agregando aquí. Registro 1, registro 2, 3 y así. ¿Correcto? Si más o menos lo comparamos al Excel. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nuestra base de datos abierta y al abrirla disponemos de esa tabla vacía. Nosotros también ya lo podemos guardar, ¿no? Se puede guardar haciendo un clic derecho en la pestaña de la tabla vacía y opción guardar. Lo podemos guardar con el nombre personal. Eso se refiere aquí, miren. Acá tenemos esta tabla, tabla 1 dice, ¿no? Por defecto, pero no
nosotros vamos a guardarlo con un nombre que nosotros le vamos a indicar, que sería personal, ¿ya? Entonces, como dice ahí, los pasos, clic derecho en esta misma pestaña donde sale ese nombre de la tabla, y acá está la opción guardar, ¿ya? Ahí van a ingresar, y luego acá les va a pedir en un cuadro pequeño el nombre de la tabla, que vendría a ser personal, ¿ya? Eso van a colocar, ¿listo? Acá mismo dice ya, un clic derecho, tabla, y acá me sale para colocar el nombre, ¿no? Y le pongo personal. Acepto. Vean que ya mi tabla tiene nombre. Y si veo al lado derecho donde tengo este panel de objetos, y ahí está, ¿no? También ya sale personal. ¿Listo? Muy bien, continuando. Hasta ahí, ¿no? Hemos colocado el nombre. Paso 3. Y bueno, esa es una forma, ¿no? De cómo crear nuestra tabla, ¿ya? La otra forma es, añadiendo, este es en modo tabla inicial. El otro es agregando una tabla en modo hoja de datos, ¿ya? En modo hoja de datos. ¿Y cómo así? También, bueno, cuando tenemos modo hoja de datos, vamos a ver lo siguiente. Miren, vamos a seguir los pasos que indican ahí, ¿no? Te tienes que ir a la pestaña crear, y acá tienes, ¿no? Hasta tres maneras. Pero nosotros vamos a trabajar con solamente las dos, ¿no? Porque estamos en el curso básico, ¿ya? La primera es para que te cree una tabla vacía. Y va a tener este formato, ¿no? De tabla. Y el otro es en modo diseño de tabla, ¿ya? De esas maneras puedes crear también aquí con herramientas tus tablas, ¿ya? A ver, vamos probando el primero. Háganle clic acá en tabla y vean que te crea una segunda tabla, y muy similar, ¿no? Que cuando hemos creado nuestra base de datos, ¿no? Nos salía una tabla vacía. De la misma manera está aquí creando otra tabla, ¿no? De esa manera, ¿no? ¿Listo? Y vemos, ¿no? Que nos sale así, pues, ¿no? Directamente para agregar los campos y los registros, ¿ya? Cuando vamos de campos, vienen a ser estos de acá, ¿ya? Estos especie de títulos en las tablas. En Access o en base de datos, esos vienen a ser los campos, ¿ya? Y dentro de él vamos a tener los registros, que vienen a ser cada una de estas filas, ¿ya? Son los registros. ¿Listo? Vamos a cerrar esta tabla de aquí, ¿ya? La vamos a cerrar porque ya tenemos una previa de personal. ¿Listo? Clic derecho, cerrar, ¿ya? Y vamos a ver la otra manera, ¿no? De crear la tabla. ¿Listo? La otra manera es, ¿no? Igual, me voy a la pestaña crear y directamente un clic en diseño de tabla. Y veo, ahora me sale así, ¿no? Tabla igual, pero acá ahora ha cambiado, ¿no? Ya me sale por aquí una especie de tabla, ¿no? Que dice nombre de campo, tipo de datos y descripción. Y en opcional. Y más abajo, opciones. ¿Listo? Entonces, como verán, este es en modo diseño. Y acá ha cambiado, ¿no? ¿Listo? Pero cuando entramos a crear en modo tabla simple, nos muestra como aquí. Y cuando creamos en modo diseño, les va a mostrar de esta manera, ¿ya? Lo vamos a cerrar esta tabla que hemos creado en este momento, ¿ya? Clic derecho, cerrar. Listo. ¿Desea guardar? No, le decimos. ¿Ya? Nos quedamos con esta primera tabla que hemos agregado y guardado de un inicio, ¿ya? Ahí está. Listo. Entonces, ya tenemos o ya conocemos las dos formas, ¿no? De cómo crear nuevas tablas, ¿no? Si vamos a necesitar varias tablas para nuestra base de datos, ¿ya? Y tiene que ser de esa manera. Ustedes dirán, pero ¿por qué en una base de datos tengo que crear más de una tabla? No puede ser solo una tablita, así como era
Tal vez en Excel, ¿no? Tenía una base de datos, una tabla así grande, ¿no? Donde estaba todo. Y después de ello procesaba, hacía mi tabla dinámica y otros. No, eso era en Excel. Pero cuando estás en Access, para que tengas un mayor control de tu base de datos, es mejor que lo tengas organizado en diferentes tablas. ¿Ya? ¿Listo? Y se ha dado cuenta que es mucho mejor de esa manera. ¿Ya? Se va a poder fácilmente encontrar información. ¿Correcto? Ok. ¿Listo? Entonces ya vemos esto. Ahora vamos a comenzar a ingresar campos de la tabla. Entonces empezamos a ingresar campos en la tabla. Desde la hoja de datos, ¿no? La hoja de datos que por defecto ya nos ha agregado la base de datos nueva en blanco que hemos creado, la de trabajadores. Ahí directamente vamos a agregar cada uno de los campos que necesitemos. Como por ejemplo, ¿no? Si son trabajadores, tal vez vas a colocar, ¿no? Los nombres, los apellidos, el DNI, el cargo, la categoría, ¿ya? Eso lo vas a hacer directamente en cada uno de los campos, ¿no? Vas a colocar. Empecemos con nombres. Entonces aquí estoy y me voy directamente a esta parte, mira, donde dice acá. Haga clic para agregar, ¿ya? Acá. ¿Listo? Y bueno, acá nos sale qué tipo de dato vamos a agregar, ¿ya? Por ejemplo, un texto corto. Y acá nos sale, pues, el nombre, ¿no? Y coloco ahí nombres. Listo. Ahora voy a este otro. Necesito ahora apellidos. Esto también va a ser un texto corto. Clic. Y ahí escribo apellidos. Ahora voy al otro. ¿Qué otro necesito? El DNI. El DNI también podría ser un texto corto. Entonces, DNI. Y así, otro más. A ver, tengo cargo. Por acá el cargo. También podría ser un texto corto. Cargo. Categoría. Igual hago clic para agregar. Esto también puede ser un texto corto. Y escribo ahí categoría. Y listo. De esa manera he establecido los campos. Cada uno de los campos que va a tener esta tabla. Que puede tener más, dependiendo, ¿no? De lo que deseamos nosotros procesar en nuestra base de datos en cuanto a la tabla de personal. ¿Ya? Para este ejemplo algo pequeño, ¿no? Pero ya para base de datos pues no completas, a veces hay más información, ¿no? Que consigna, ¿no? Por ejemplo la foto, ¿no? La foto de personal, tal vez fecha que ingresó a trabajar, ¿no? Fecha de nacimiento, ¿ya? Y así. Y ahora quiero colocar los registros, ¿no? Guardemos la tabla, ¿ya? Pero vamos agregando los registros. Vamos a agregar estos registros, ¿ya? Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué hay un campo ID? ¿Por qué? ¿De dónde ha salido? Nosotros lo hemos agregado. No, eso ya te propone Access, ¿ya? Como verán, de un inicio ya decía uno ID. Y a partir de él hemos agregado los otros campos. Pero este es un campo también, el ID, ¿ya?
¿Y qué funcionalidad tiene? ¿Qué voy a colocar ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué ya sale por defecto? Ya. Porque cada una de las tablas en Access deben de tener un código que los identifique, ¿ya? A cada uno de mis registros. Y comúnmente a ese se le denomina ID. Y viene ya con una clave principal, ¿ya? Es como una llave, ¿listo? Y eso lo hace único y necesario en mi tabla. ¿Por qué? ¿Y para qué tiene que tener eso? Primeramente para diferenciarlo, porque va a ser un dato que no se va a repetir en ningún registro, ¿ya? También yo podría establecer, ¿no?, que mi ID puede ser el DNI, porque el DNI es un dato que no es único, pues no hay dos mismos DNIs a nivel nacional. Todos tenemos un DNI y ese es un número único, nadie más lo tiene, ¿no? Podría ser también que se podría utilizar el DNI, pero eh, ya en una base de datos organizada, en una tabla, lo más sencillo es tener, ¿no?, un campo ID. ¿Ya? ¿Y qué código voy a colocar ahí? Yo voy a inventarme por ejemplo, C001, C002, así, o qué código, o qué voy a sacar de los apellidos, nombres, algunas iniciales y así. No, algo sencillo, simplemente que sea autonumérico. ¿Qué quiere decir eso? Que para el primer registro le agrega con 1, para el segundo con 2, con 3, con 4 y con 5. ¿Ya? Ya lo va a agregar automáticamente. ¿Listo? Entonces eso nos va a facilitar mucho el manejo de esta tabla. Nosotros no lo vamos a agregar, solito se va a agregar. Nosotros solamente comenzamos a agregar datos desde nuestros campos que hemos colocado nosotros, ¿no?, que vendría a ser nombre, apellidos, DNI, cargo y categoría. ¿Ya? Entonces quiero ingresar a ver el primer valor, ¿ya? Por ejemplo acá, de este primer personal, Aquiles Berrocal Rodríguez. Ya, su nombre. Entonces acá empiezo. ¿Listo? Y ahí voy colocando. Aquiles. Puedo presionar la tecla Tab para desplazarme en la misma fila de campo en campo. ¿Ya? Ahí estoy colocándolo. Ya estoy en apellidos y ahora escribo, ¿no?, qué apellido es. Berrocal Rodríguez. Rodríguez. Tab. Ahora su DNI. 039 21 81 y 81 9. Tab, su cargo, asistente administrativo. Listo. Tab, su categoría A. Y listo. Ahora paso a la siguiente fila. Y vean que me ha salido ya aquí el ID 1 le ha dado. Ahora voy a agregar el siguiente, a ver, Cecilia. Y miren, inmediatamente le agrega el 2. Ya es lo que les decía. Nosotros no lo escribimos, se va autogenerando. ¿Listo? Su DNI, el siguiente, 050 13 92 3. Cargo, asistente técnico. Categoría B. Ahora, si por ejemplo ves que mmm, algunos campos
el espacio visible, ¿no? Del contenido. No se nota, tú puedes cambiar como si fuese en el Excel, aquí, ¿no? En esta línea que separa cada uno de los campos. Puedes ir modificando su ancho, ¿no? Si es que necesitas que se vea, ¿no? Por ejemplo, acá no se ve todo, yo lo puedo ir estirando y ahí ya puedo tener a la mano, ¿no? Esa información que normalmente está así, ¿no? En una columna a un solo tamaño, pero también se puede así personalizar. Listo. Y así de esa manera uno va agregando información en esta tabla de datos. ¿Ya? ¿Listo? Y si me equivoqué en alguno, por ejemplo, acá me faltó. No hay problema, tú ingresas, clic y directamente modificas. ¿Ya? Todo es editable acá, ¿no? No es que quede así. Todo es editable. En cualquier momento tú puedes hacer cambios a esta tabla de datos. 84, 90, 4, 59, 4. 59, 4. Categoría. Ah, listo. Y así vamos agregando la información en nuestra tabla de datos. Ya está completada ahí toda esta primera tabla de personal. No olvidarse guardar los cambios. Pueden guardar por acá o también por aquí. Es lo mismo. ¿Ya? Este guarda te guarda todo lo que has hecho. ¿Listo? Tú lo puedes cerrar y en cualquier momento cuando quieras utilizar o ver esa tabla la vas a tener acá disponible al lado izquierdo en este panel de objetos. Ahí está tu tabla, doble clic y ahí está, ¿no? Todo el contenido de tu tabla de datos. ¿Correcto? Y desde ahí también lo puedes actualizar, ¿no? Puedes hacer unos cambios. Ahora vamos a ver esta otra parte, ¿ya? Desde el modo vista diseño, ¿no? Vamos a crear una tabla con sus datos desde el modo vista diseño, ¿ya? Así que agregamos la siguiente tabla. También hemos visto, ¿no? Cómo insertar ese modo diseño, cómo era crear diseño de tabla, ¿no? Clic y ahí estás en modo vista diseño, ¿ya? Y ahora vas a agregar esto, ¿no? A un lado tienes los campos, nombre de los campos, y al otro lado qué tipo de dato vas a colocarle, ¿ya? En este caso acá le voy a poner el ID siempre. Su tipo de dato al costado es como este se va a generar automáticamente, le voy a poner acá autonumérico, o perdón, en autonumeración, ¿ya? Luego voy a agregar otro campo, a la oficina. Este va a ser un texto corto, ¿ya? Tengo también texto largo. ¿Cuándo usar el texto largo? Cuando voy a colocar bastante información textual, como por ejemplo párrafos, ¿no? O varias líneas, ¿ya? Pues es un texto corto, no requiere, ¿no? Que pongamos este tipo de datos, ¿ya? Texto corto. Luego ubicación. De la misma manera, un texto corto, ¿ya? Aquí vamos a resolver alguna duda, ¿no? Que había por ahí. Miren, cuando disponemos de esta parte, ustedes dirán, pero ¿cuál es la diferencia con el otro? Porque en el otro igual yo tenía ahí para escoger el tipo de datos también, bueno. Ya, es que por acá abajo tienes opciones, mira. Cuando estás acá en autonumeración, mira un clic, por acá abajo van a encontrar un cuadro de opciones, ¿ya? De la misma manera, cambias acá a texto corto, va a mostrar otras opciones, ¿ya? De eso es lo que dispones.
Y también acá puedes colocar una descripción de lo que se va a colocar en cada una de estos campos. Por ejemplo, es el código único del registro. Eso es opcional, no es necesario que siempre lo coloquemos. Oficina. El nombre de la oficina de la institución. Ubicación. Ubicación física de la oficina. Listo. Ya, pero acá mira, quería explicarles algo acá. Por ahí me decían, ¿no? El caso de cuando no reconoce los ceros por delante. Para esos casos, ¿no? Tienes que seleccionar el campo y por acá hacer unos cambios en sus propiedades de general. Este de acá es el que te serviría, ¿no? La máscara de entrada, ¿ya? Acá lo que suelen hacer es colocar, ¿no? Por ejemplo, son 3 dígitos, ¿no? Y yo quiero escribir 1 y que me salga 001, ¿no? Puedes ponerles así 3 nueves, ¿ya? Para esos casos. Ojo, esto solo en el caso de que, por ejemplo, tu Access no reconozca, pero, por ejemplo, el mío reconoce. No sería necesario que le ponga, ¿ya? Solo en los casos de los Access donde no reconoce, ¿correcto? Ponerle ahí la cantidad, ¿no? En este caso, ¿cuántos dígitos vas a colocar? ¿No? Son 8. 8 nueves. Son solo 5. 5 nueves. ¿Ya? Así. Esa cantidad. ¿Listo? Nada más. Y luego que ya has colocado acá estos campos, ya y sus tipos, hay que establecer la clave principal. Acá por defecto, cuando creamos de esta manera, no nos genera la clave principal. ¿Ya? Pero ustedes dirán, pero acá estoy poniendo el ID no era la clave principal. Sí, lo estás poniendo, pero de este modo no identifica automáticamente la clave principal. ¿Ya? En otro modo, ya te lo creaba automáticamente y te salía como clave principal. ¿Cómo hace que ya es clave principal? Acá al costadito va a salir una llave, ¿ya? Cuando es clave principal. ¿Listo? Entonces vamos a hacer que este sea clave principal. Para lo cual nos ubicamos acá, al costadito de ID, clic derecho, y le colocas opción clave principal. ¿Ya? Es necesario que mi tabla tenga una clave principal. ¿Ya? Entonces, de esa manera. O si no, por acá también esta herramienta de clave principal. ¿Listo? También te permite generar la clave principal. Ahora guárdalo. ¿No? Quiero guardar esta tabla. Por acá un clic derecho. O guardar también por acá. Y opción guardar. Ponle de nombre oficinas. Acepta. Mira, ya te sale acá en el panel de los objetos oficinas tu tabla. Listo. Y ahora quiero empezar a colocar datos en esta nueva tabla que he creado de oficina. ¿Cómo lo hago? Lo vas a hacer de la siguiente manera. Vas a cambiar de este modo, porque acá simplemente creas, ¿no? La forma. Pero ahora para que agregues datos, ¿ya? Tienes que cambiar acá, ¿no? La vista a vista hoja de datos. ¿Ya? Clic y mira, ya lo cambia la vista y ahora sí empieza a agregar. Acá está tu ID, mira, ya está en modo autonumérico. Y vamos colocando ahora estas oficinas. ¿Ya? Personal, ubicación, listo. Y así, eso también lo tienen ahí en la separata. Y así voy agregando cada uno de ellos. Ya, pues ya está mi tablita de las oficinas también. ¿Listo?
De esa manera se crean las tablas de datos en Access.